¿Son los judíos los culpables de la muerte de Yeshua, Jesucristo el Mesías? La respuesta es simple y objetiva. No. Los judíos nunca fueron responsables de la muerte de Jesús. Veamos ahora la parte interesante a continuación. De hecho, los judíos fueron responsables de dar seguimiento al proyecto del Eterno para garantizar la salvación del mundo. En el momento más decisivo y único de la historia de la humanidad, Dios puso a su pueblo para garantizar la elección del verdadero Cordero. Muchos incluso entienden que en el texto, el pueblo estaba enojado y agresivo. Pero mirando el lado espiritual, los judíos, Él estaba allí para cumplir las profecías. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque estaba listo para que se frustrara el plan de salvación para el mundo. Herodes ya había absuelto a Jesús de no haber encontrado culpa en él, por lo que crucificaría a Barrabás. Pero, en realidad fueron los judíos quienes aseguraron que el verdadero Cordero fuera presentado en sacrificio por los pecados de la humanidad. Y para confirmar lo que digo, tenemos la profecía de Caifás, sumo sacerdote. En Joao capítulo 11 verso 49 al 52 dice: Entonces uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, tomó la palabra y le dijo: No sabes nada. ¿No sabes que es mejor para ti que un hombre muera por el pueblo, que perezca toda la nación? No dijo esto de sí mismo, pero siendo sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios dispersos, para reunirlos en un solo pueblo. Como en todo juicio justo, Herodes, al no encontrar culpa en Jesús, absolvió, y luego se lo devolvió a Pilato, quien siguió la misma sentencia que Herodes. Lo que luego resultaría en la liberación de Jesús. Algo interesante le sucede a la esposa de Pilato, quien tiene un sueño sobre Jesús, quien luego envía un mensaje a Pilato, y el mensaje resultaría en reforzar la liberación de Jesús y aumentar la posibilidad de la crucifixión de Barrabás, que no resolvería nada para la humanidad. Podemos ver este mensaje en Mateo 27,19 que nos dice esto: Estando Pilato sentado en tribunal, la mujer le envió este mensaje: No te metas con este hombre inocente, porque hoy, en un sueño, he sufrido mucho por su culpa. Entonces vimos aquí que el Jesús judío no fue asesinado por culpa de los judíos, fue por los pecados de la humanidad. Y recordando que Jesús estaba allí por su propia voluntad, sí, se entregó por amor para salvar a la humanidad, por perdonando pecado, para que el mundo tenga la oportunidad de conocer al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, para tener la oportunidad de conocer las instrucciones de la Torá, que también podemos llamar leyes o mandamientos, en las cuales muchos rechazan vivir en la ley de la obediencia. Las instrucciones de la Torá, que Jesús nos enseña a vivir, y para que alcancemos la dignidad y la práctica del amor y la justicia. Solo recordad que para que el sacerdote tuviera acceso al arca del pacto, a las tablas de la ley, los 10 mandamientos, arca del pacto que representaban la presencia de Dios, el sacerdote tendría que hacer un sacrificio antes acercándose al arca, o el cordero tenía que ser sin defecto. Lo interesante es que no se pudo romper ningún hueso después del sacrificio, exactamente como estaba Jesús, sin pecado, sin mancha, y ningún hueso fue quebrado después de la crucifixión, cumpliendo el profecías. Números capítulo 9 versículo 12, Joao capítulo 19 versículo 16. Tiene estas referencias.
Si analizamos hoy, vivimos en un mundo donde hay injusticia, corrupción, pobreza, maldad, inmoralidad, actitudes contrarias a la naturaleza del Eterno. La instrucción de la Torá, la ley o los mandamientos resulta en la justicia de Dios para el mundo y permite que todos tengan acceso a la presencia del Eterno. Esto solo fue posible después del sacrificio de Cristo. Si eres salvo, conoce que los judíos participaron en el proceso de la elección del Cordero en el momento del sacrificio para que pudiera tener libre acceso a Dios a través de la sangre del verdadero Cordero, recordando que el odio al pueblo judío está ligado a la furia del maligno, vinculado al hecho de que la ley proviene del pueblo judío y la oportunidad de salvación para el mundo. Isaías capítulo 2 versículo 3. Y el propósito de estas instrucciones y conjuntos de leyes o mandamientos es Cristo. Hay traducciones mal entendidas por los lectores de Romanos 10 verso 4 que dice que el fin de la ley es Cristo. En realidad el texto de Romanos, las 14, nos dice que el propósito objetivo de la ley es porque Cristo vino a traer salvación. Porque la ley no tendría ningún propósito hoy si no fuera por Cristo. Vea el texto en la nueva versión transformadora que dice, en Romanos capítulo 10 versículo 4, porque Cristo es el propósito para el cual fue dada la ley. Como resultado, todo aquel que cree en Él es declarado justo. Verdaderos seguidores de Jesús siguen sus mandamientos, todos los cuales se basan en la Torá, que tienen conjuntos de leyes, que tienen conjuntos de enseñanzas e instrucciones para el bien común de todos. Jesús cumplió toda la Torá y de hecho aumentó la rigidez en algunas enseñanzas sobre la ley de la justicia, sobre la ley de la moralidad del amor, que debemos seguir. Por ejemplo, el tema del adulterio. La ley de Moisés dice que el adulterio es la práctica, y Jesús enseña que, si se desea en pensamiento, ya es pecado de adulterio. Vea que la instrucción, el mandamiento o la ley son importantes para que prevalezca la justicia. Otro ejemplo es el tema del divorcio. Moisés permitió la carta de divorcio. Jesús, sin embargo, dijo en Mateo, las 5:32, que el divorcio solo se puede conceder en términos de inmoralidad sexual. Pero luego la situación se complica aún más. ¿Quién ha practicado la inmoralidad? Jesús instruye sobre el amor al prójimo y muchas otras instrucciones. El mundo ligado al movimiento anticristo, infiltrado en tribunales, gobiernos, escuelas, están reemplazando la ley que trae justicia, respeto, derechos y deberes al mundo. Están reemplazando por el movimiento progresista basado en decisiones y enseñanzas personales, que están desestabilizando y destruyendo los pilares de la sociedad, que se han basado en la naturaleza de la creación de Dios, que es la familia. En Romanos capítulo 10 versículo 3 está escrito, porque, ignorantes de la justicia que viene de Dios, y buscando establecer la suya propia, no aceptan la justicia de Dios. Para concluir, imagínese si Jesús hubiera sido liberado, y el pueblo judío hubiera elegido a Barrabás, que no era el verdadero Cordero. El mundo hoy estaba en una densa oscuridad, es decir, Barrabás no era la elección correcta. Si Jesús no se hubiera entregado por la humanidad, y los judíos no estuvieron allí en el momento del juicio, y eligieron al verdadero Cordero, el mundo fue condenado a la maldición de la muerte eterna sin ninguna posibilidad de salvación. Antes de pensar o creer que los judíos tuvieron la culpa de la muerte de Jesús, y ante este contundente error, inferir un sentimiento de odio hacia el pueblo judío por haber elegido liberar a Barrabás. En realidad, la elección de Jesús por parte del pueblo judío fue perfecto y profético. Escogió al verdadero Cordero,
Y esta elección trae resultados de salvación al mundo, que repercutirán hasta el segundo regreso diferido de Cristo, el verdadero Cordero, donde los salvos serán reunidos para celebrar por toda la eternidad la victoria del Cordero de Dios. Será triste para los injustos, para los blasfemos, que no creyeron en el Evangelio de la salvación, que prefirieron vivir las pasiones infames del mundo, que eligieron no seguir los mandamientos de Dios, resultando en condenación eterna. Pero aquellos salvos en Cristo vivirán eternamente con Él, como el Rey soberano victorioso que destruyó el pecado y la muerte. Vivir en Cristo es mucho más que seguir una religión o simplemente creer en algo. Seguir a Cristo es la decisión más importante que cualquiera puede tomar mientras aún existe. Decisión que garantiza el futuro del alma, que resulta en la vida eterna, siendo que, en la decisión de vivir sin Cristo, resultará en la perdición eterna. Piense en esto. Toma tu decisión hoy. No pierdas el tiempo, aprovecha la oportunidad que estás teniendo. La salvación, el activo más importante que puede conquistar en tu vida.